Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que este es el segundo día de nuestro ciclo de musicología y música popular de este año, que lo hemos organizado en el marco de la Semana de las Artes. Por si alguien no conoce esta semana, es una actividad que se organiza desde la Secretaría de Extensión con un poco el fin de encontrar temas comunes entre todas las carreras de la Facultad de Artes y Diseños que son de diferentes disciplinas artísticas. Y en esa semana el tema convocante era el de un mapeo en este contexto, digamos, de pandemia o de pospandemia, dependiendo de dónde estemos. Y a nosotros nos pareció interesante ubicarnos acá porque justamente, como decíamos más temprano con Nicolás, el hecho de haber atravesado esta situación también nos permitió encontrar este espacio de encuentro virtual y poder compartir trabajos recientes de investigación musicológica, de música popular, o tal vez en el caso de hoy, de la palabra a Romina. Romina Desilio es licenciada y profesora en artes con orientación en música por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realiza el programa de doctorado en Historia y Teoría de las Artes con un proyecto sobre mujeres compositoras en Buenos Aires entre 1930 y 1955 en la misma facultad. Es investigadora del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y docente auxiliar de la Cátedra de Historia de la Música Argentina y Latinoamericana en el Departamento de Artes Musicales de la Universidad Nacional de las Artes. Además es editora asociada de Música de Investigación, revista anual del Instituto Nacional de Musicología. Romy, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Emilia. Buenos días a todos. Les agradezco mucho esta invitación a María Inés, a Emilia y a Ana también. Voy a compartir pantalla. El trabajo que voy a presentar es sobre una obra de Isabel Aretz, que se llama Primera Serie Criolla. Y también lo que voy a presentar está contenido en un artículo bastante más pormenorizado de la revista Neuma, el número 13 de diciembre del 2020. Para contextualizar un poco, esto forma parte de mis estudios sobre compositoras profesionales en Buenos Aires, en el periodo entre 1930 y 1955, puntualmente el caso de Isabel Aretz, que Isabel Aretz vivió muchos años y entonces yo por el periodo de mi proyecto tomo su primer momento compositivo, que podemos pensar entre el 37, que ella egresa del Conservatorio Nacional, aproximadamente hasta el 53, cuando se radica en Venezuela. Esta obra, Primera Serie Criolla, es la única que está editada, pero forma parte de un corpus más grande con las mismas que comparten los mismos rasgos y materializa de alguna manera un cambio un redireccionamiento en la carrera de Isabel Aretz, que vamos a ver de a poco en esta presentación. La perspectiva teórica y metodológica es la perspectiva feminista, con su centro, digamos, en la experiencia de las mujeres, en tanto una realidad histórica distinta, diferente, digamos, contra la cual contrastar los datos, ¿no? Para ello, muchos, digamos, esto es fácil decirlo, pero no siempre es fácil acceder a esa información. A veces, en el periodo que yo estudio, que es la primera mitad del siglo XX, no es tan sencillo acceder a las experiencias de las mujeres. Entonces, para mí fue clave en esta investigación sobre Isabel Aretz, sobre este corpus puntualmente, un fondo documental al que tuve acceso y que está disponible en el Instituto Nacional de Musicología, que es un pequeño fondo de Margarita Silvano de Regoli, que fue una colaboradora de Carlos Vega, allá por sus inicios, junto a Isabel Aretz. Son estos datos, este corpus, el que a mí me permite generar nuevos patrones de organización de datos que quizás algunos son conocidos, pero me permite ese cambio de perspectiva
situarlo en las experiencias de las mujeres. Vamos a ver un poquito con lo que yo me encuentro cuando reviso este corpus. Un libro de Margarita Silvano que se llama Guitarra, es un libro de poesía, esta primera serie criolla de Isabel Aretz, un libro de Aurora de Pietro y Una mirada más atenta. En Una mirada más atenta leemos que este libro Guitarra contiene poesías en estilo popular argentino, que son textos de cantos y danzas para musicar, con esa finalidad. Un prefacio de Carlos Vega, ilustraciones de Aurora de Pietro. En el caso de la primera serie criolla pasa lo mismo. Nuevamente, el prefacio de Carlos Vega. Las poesías son de Margarita Silvano de Regoli, o sea que Isabel Aretz está ensayando esa puesta en música de estos textos. Y los dibujos son de Aurora de Pietro. Este librillo de Aurora de Pietro es un catálogo de una muestra que había realizado en Amigos del Arte, o que estaba realizando. Todo ocurre en torno a 1941. Paralelamente, y no como parte del corpus, sino como una información de parte de Carlos Vega, en una carta que él le envía en septiembre de 1941 a Rodolfo Barbacci, que era un musicólogo y músico argentino, pero que estaba viviendo en Perú, le dice: en estos días sale un libro de poesías en estilo popular de Margot Silvano de Regoli y una suite de Isabel, ambas con prefacio mío, van ejemplares de obsequio. Hasta este momento, cuando yo no conocía el corpus de Margarita Silvano de Regoli, esta carta de Vega no me decía mucho, digamos, yo no sabía a qué se refería con esas suites de Isabel, o sea, no tenía idea cómo podían estar conectadas con él ni con sus investigaciones. Vamos a ver un poquito, apenas, algunos elementos del corpus, del fondo. Por ejemplo, este artículo de la revista El Hogar de 1942, donde acá vemos claramente la suma de las partes, ¿no? Los textos de Margarita Silvano, los dibujos de Aurora de Pietro, la música de Isabel, la tutoría, digamos, de Vega. Por otro lado, por ejemplo, este programa de concierto anterior es del 39, o sea que acá ya hay pistas de un corpus que viene circulando de antes, con Silvia Einstein e Isabel Aretz como compositoras. Eso es bastante importante para mí, especialmente por esta idea que yo persigo de la profesionalidad como un factor de diferencia entre las mujeres que podían llegar a componer. Bueno, las profesionales buscaban vías de desarrollo y aparentemente esta vía del ejercicio, digamos, de las teorías de Vega empieza a aparecer como una posibilidad de profesionalización. Por ejemplo, acá lo dice el texto del programa, ¿no? Ambas compositoras, ya conocidas en nuestro ambiente, eran recientemente egresadas del conservatorio en estos años, han realizado estudios en el Conservatorio Nacional, harán oír composiciones en estilo popular argentino, originales, sobre la base de estudios metódicos de forma y carácter que han hecho en las colecciones del Museo Argentino de Ciencias Naturales y del Instituto de Literatura Argentina. Por último, otro programa de Olga Praguer Coelho, que era una guitarrista y soprano brasileña que estaba de gira en la Argentina e incluye en su programa de concierto El triunfo de mis amores, que vamos a ver que integra esta serie criolla, ¿no? Seguimos. En esto que yo les comentaba de repensar, digamos, aspectos conocidos a partir de nuevas preguntas, voy a recorrer 3 preguntas con respecto a la relación entre Isabel Aretz y Carlos Vega, pero ya no desde la perspectiva de Vega, sino desde la perspectiva de Aretz. La primera pregunta que yo me hago es ¿qué motivaciones le acercaron a Carlos Vega? Ella misma manifiesta muchos años después, Isabel Aretz escribe mucho, ¿no? sobre sí misma también, es uno de los pocos casos, y ella dice que, bueno, termina el Conservatorio Nacional, había ensayado todos los géneros, todas las formas, pero se hace esta pregunta, ¿no? Y ahora que no hay tradición musical en Argentina ni en América, ¿siempre debemos copiar a Europa?
Movida por esta búsqueda, digamos, se acerca en 1933 a una conferencia de Carlos Vega, La música de los antiguos peruanos. Cuenta ella que, bueno, que observa esta conferencia, que apunta melodías, qué sé yo, y que Carlos Vega se le acerca y la invita a visitarlo en el Gabinete de Musicología Indígena, que ya funcionaba desde el 31 como una sección del Museo Argentino de Historia Natural. Lo que ella dice es que lo que va a hacer a partir de allí, que va a empezar a participar primero como autorizada del museo y luego como adscripta ad honorem, va a empezar a poner en práctica los métodos de análisis y de composición de Vega, fundamentalmente lo de las propuestas de Vega en la fraseología, porque él ya estaba escribiendo la fraseología. Paralelamente, Isabel Aretz formaba parte de ella era todavía alumna del conservatorio y formaba parte de la Asociación de Profesores Nacionales de Música, que editaba una revista que desde su número 2 empieza a publicar aportes de Vega en torno a la frase musical, que muchos son extractos que están publicados en la fraseología tal cual. Durante 10 números publican fragmentos de Vega sobre la frase musical. 2 años después, en 1935, se publica una partitura de una obra de Isabel Aretz, en los cuales ella ya empieza a buscar, digamos, otro idioma, ¿no? Es una pieza para piano, todavía no tiene ninguna referencia directa con las músicas criollas, pero sí, por ejemplo, bueno, la titula Alma Curú, la divide en 2 números que refieren a canción y danza, de manera que ya hay una búsqueda de generar otras formas. Y dice en este número: quienes hayan seguido con atención en esta revista los interesantes apuntes para un ensayo sobre la frase musical del investigador y musicólogo argentino señor Carlos Vega, verán en mi obra la aplicación de dicho sistema. El sistema se está refiriendo al sistema de la fraseología. Nuestra segunda pregunta: ¿qué significados tuvo para ella esta participación? Y acá tomo otra frase, dice: con Vega descubrí que Argentina tenía un lenguaje musical propio tradicional. Pronto dejé de estudiar 7 horas diarias el piano y las dediqué a estudiar la música de tierra adentro, la música del país en que nacimos. Volvamos un poquito a centrar la atención en la primera serie criolla. Se edita en 1941 y reúne, de alguna manera, esta idea de Vega de generar una creación artística a partir de la investigación etnográfica. Entonces, reuniendo las características de la música, la poesía y la danza. Sabemos que entre 1939 y 1941 Isabel Aretz realizó 5 viajes sola, sin Vega, de manera que ya tenía cierta pericia en el trabajo etnográfico. Sobre Aurora de Pietro, quizás a ustedes les suenen, les resulten conocidos los dibujos. Este dibujo cueca que ilustra la portada de la partitura forma parte del catálogo que les mostré, o sea que había formado parte de la exposición en Amigos del Arte, y después sus dibujos van a ilustrar, en primer lugar, el panorama de la música popular argentina de Carlos Vega del 44 y luego las danzas populares. Para ello, Vega explica que ella había accedido, digamos, a su repositorio iconográfico, pero que también había hecho viajes de campo. Y lo mismo pasa con Margarita Silvano de Regoli y su libro Guitarra, que se edita en agosto del 41, y que Margarita Silvano también había compartido viajes de campo con Isabel Aretz y con Vega. Todo esto forma parte de lo que Vega va a denominar en artículos en los diarios y demás como la proyección artística del folclore. No veo lo que dice aquí.
A ver, perdón. Ahí va. Bien, vamos a detenernos un poco en una de... El ciclo está integrado por 3 de las especies, ¿no? Que, como las denominaba Vega. 2 especies coreográficas y una lírica. Es una cueca, vidala y triunfo. Vamos a acercarnos a las características de la cueca para ver un poco la relación entre la creación artística y la formalización que hace Vega de estas músicas. Como parte de lo que él llama el cancionero ternario colonial, vamos a ver ciertas características, ¿no? La base de todo el sistema rítmico del cancionero ternario colonial es el pie ternario, justamente, con estas fórmulas. El pie, ¿no?, de 3 corcheas, las 3 tipos de contracciones y estas variaciones. Él va a decir que estas son las fórmulas más recurrentes de este cancionero. Veremos en esta cueca una alternancia de frases en pie binario, cuya presencia en este cancionero Vega adjudica a influjos posteriores, una penetración de rasgos, dice Vega, que lo transformará en el cancionero criollo occidental. En el análisis del poema por estas serranías, que es el que musicaliza con esta pieza Isabel Aretz, ilumina el estudio en dirección a la estructura. La estructura poética de esta cueca responde entonces a la organización, más difundida en el ámbito popular, según la describe Carlos Vega, que son 3 estrofas con estructura de seguidilla, con los últimos versos repetidos en el caso de las dos primeras estrofas, representa la variante en la cual la última copla no repite ningún verso. La irregularidad en los versos, que define a la seguidilla, da lugar a la combinación de frases desiguales con alternancias de pie binario y ternario en la misma melodía, influencia que Vega juzga americana. Entonces vemos cómo tenemos las frases de 7 sílabas en 6×8 y las de 5 sílabas en 4×8. Ahora sí. Bueno, como puede observarse, Isabel Aretz crea 4 frases musicales, cada una de las cuales se corresponde con un verso de la copla. Para su organización, la compositora obedece el esquema que para esta especie Vega reproduce en su primer libro Danzas y Canciones Argentinas, que es, vuelvo un poquito para atrás porque es más fácil verlo acá. Bueno, el preludio, como parte de la sección adentro ABCD-CD, la segunda estrofa ABCD-CD y el aura sin la repetición. Sigue la segunda, que recurre a la misma música para un nuevo texto en las estrofas con la repetición del texto del aura. Los versos largos, A y C, de 7 sílabas, dan lugar a frases en 6×8 y los versos pentasílabos organizan frases en 4×8. El acompañamiento, sin embargo, se mantiene regular en 6×8, provocando una birritmia cuando el canto con pie binario se superpone al acompañamiento ternario. Ahora sí, las 3 estrofas que estructuran esta cueca se ejecutan sin interludios ni rasgueos para mudanzas. Particularmente el aura no incluye las acostumbradas sílabas o vocalizaciones en sus primeros versos, sino que se trata de una copla de idéntica estructura poética que las anteriores, pero sin repetición de sus últimos versos. La extensión del ámbito melódico representa otro desarrollo del cancionero criollo occidental y en esta pieza alcanza la décima, mi bemol sol, que la tenemos, acá tenemos el sol y bueno, el mi bemol, ¿no?
La composición es fiel al final melódico en tiempo débil que caracteriza a esta especie. Recurre también a la bimodalidad en la melódica, do bemol, mi bemol mayor, que se evidencia por la utilización del modo menor para las frases A, B, C y el descenso por el modo mayor en las frases cadenciales D. El si cuadro aparece como una sensible tonal en el nivel melódico y siempre resulta armonizado por la dominante del modo menor. De esta manera, Aretz incorpora la misma ambigüedad en la marcha armónica, dado que la citada frase en modo mayor es armonizada por un quinto primero del modo menor, y lo que podría considerarse como un quinto primero del modo mayor acompaña el primer verso de cada copla en modo menor. Esta armonización también responde a la idea de que en la práctica popular los finales de frase, la voz superior se mantiene en la tercera del modo y no suele alcanzar la tónica. Vamos a... Por último, entonces, a manera de conclusión, ¿qué alcance tuvo esta participación y cuáles fueron los aportes como colaboradora? Ella misma se denomina colaboradora en las investigaciones de su maestro. Resulta innegable el peso icónico de Vega como maestro y guía en este proceso de creación en estilo popular, como él la llamaba, responsable de formalizar una práctica informal e inaccesible por su condición recóndita. Sin embargo, son sus discípulas quienes proveen la idiosincrasia del músico formado en la teoría y la técnica escolástica de la composición de tradición escrita. Este vínculo, además, significaba para Vega la llave de acceso a un círculo pretendidamente selecto que le daba la espalda. Frente a ellas, y a pesar de no haber tenido una educación musical semejante, Vega ejercita su rol a imagen y semejanza de los maestros del Conservatorio Nacional. En este sentido, resignifica la polarización entre las actividades de composición e interpretación hacia el terreno de la investigación musicológica, manteniendo la asimetría. En el lugar del maestro autor, Vega es el creador del conocimiento científico y sus discípulas intérpretes ponen en práctica sus métodos, elaborando la información en resultados que pueden exponerse y difundirse. Ahora bien, a lo largo del recorrido expuesto asistimos a varios gestos de autonomía manifiesta de parte de Isabel Aretz. Observamos que es a partir del vínculo con Aretz que Vega comienza a hacerse conocido para los estudiantes del Conservatorio Nacional. Sabemos que Aretz atrajo a varias de sus compañeras de estudio para trabajar con Vega, que durante el periodo de composición de estas canciones, ella misma estaba realizando viajes de campo sin la compañía del maestro, que tuvo a su cargo buena parte del ejercicio de puesta en práctica de la fraseología, y observamos también un aprovechamiento de las posibilidades creativas allí donde las condiciones de la empresa propuesta lo habilitaban. En la creación de este ciclo de canciones se reconoce la presencia de rasgos y prácticas musicales que serán estudiadas y sistematizadas en publicaciones posteriores de Vega, lo que permite
revisar la concepción asimétrica entre teoría y práctica y en la producción de conocimiento, así como la verticalidad de la relación entre maestro y discípula. De este modo es posible reconsiderar esta primera serie criolla ya no como un punto de llegada, luego de un recorrido unidireccional probatorio de la teoría propuesta por Vega, sino como parte del proceso dialéctico de construcción de conocimiento que estaba teniendo lugar entre los aportes del maestro y sus discípulas, y que alcanzaría sus resultados más acabados en un momento posterior como resultado de una elaboración conjunta. El recorrido propuesto intenta fundamentar la importancia y la necesidad de realizar estudios que tengan a las mujeres como sujetos del conocimiento desde la perspectiva de sus propias experiencias. Para ello, resulta indispensable el acceso a nuevas fuentes que permitan nuevas lecturas de hechos conocidos. Muchas gracias.